En la primavera de 1923, un hombre desesperado por encontrar un lugar donde vivir en Nueva York se topa con una casa de huéspedes en la West 14th Street. La casa, aunque vieja y decrépita, parece ofrecer un refugio temporal. La patrona, una mujer española llamada Herrero, es una figura casi barbuda que no se inmuta por las excentricidades de sus inquilinos. Entre ellos, destaca el misterioso Dr. Muñoz, un hombre que vive en el piso superior y que parece tener una obsesión enfermiza con el frío. Una noche, el narrador percibe un olor penetrante a amoníaco y descubre que el techo de su habitación está húmedo. Al investigar, se entera de que el Dr. Muñoz está realizando experimentos químicos en su habitación. Intrigado y un poco asustado, decide conocer al doctor. Al subir, se encuentra con un hombre de aspecto cadavérico, cuya piel parece casi translúcida. El doctor Muñoz le explica que sufre de una rara enfermedad que le obliga a mantenerse en un ambiente extremadamente frío para sobrevivir. El narrador, fascinado y horrorizado a la vez, comienza a visitar al doctor con regularidad. La habitación del doctor Muñoz está equipada con un complejo sistema de refrigeración que mantiene la temperatura a niveles insoportablemente bajos. A medida que pasan los días, el narrador nota que el doctor parece empeorar, a pesar de sus esfuerzos por mantener el frío. La situación se vuelve aún más inquietante cuando el sistema de refrigeración comienza a fallar. El doctor Muñoz, desesperado, envía al narrador a buscar hielo y amoníaco para intentar mantener la temperatura baja. El narrador, aunque aterrado, accede a ayudarlo. Sin embargo, cada vez que regresa, encuentra al doctor en un estado más deplorable. La piel del doctor Muñoz se vuelve cada vez más grisácea y su voz, apenas un susurro, revela un miedo profundo a la muerte que parece acecharlo en cada rincón de la habitación. Una noche, el sistema de refrigeración colapsa por completo. El doctor Muñoz, en un estado de pánico absoluto, le ruega al narrador que haga todo lo posible por mantener la temperatura baja. El narrador, sintiendo una mezcla de compasión y terror, corre por la ciudad en busca de más hielo y amoníaco. Pero cuando regresa, encuentra la habitación del doctor en un caos total. El aire frío ha sido reemplazado por un calor sofocante y el cuerpo del doctor Muñoz yace inerte en el suelo, descomponiéndose rápidamente. El narrador, en un estado de shock, se da cuenta de que el doctor Muñoz no era un hombre común. En sus últimos momentos, el doctor le había confesado que había muerto hacía 18 años y que había estado utilizando sus conocimientos médicos y químicos para mantenerse vivo en un estado de animación suspendida. La revelación final deja al narrador paralizado de terror, consciente de que había estado interactuando con un cadáver animado todo ese tiempo. El narrador, aún en estado de shock, intenta procesar la revelación del doctor Muñoz. La idea de que había estado interactuando con un cadáver animado le resulta insoportable. Sin embargo, la curiosidad y el horror lo impulsan a investigar más sobre el pasado del doctor. Descubre que el doctor Muñoz había sido un eminente médico en España, conocido por sus experimentos radicales y su obsesión por vencer a la muerte. Había huido a Nueva York tras ser acusado de prácticas poco ortodoxas y había continuado sus experimentos en secreto. A medida que el narrador profundiza en la historia del doctor Muñoz, comienza a notar cambios extraños en su propio cuerpo. Siente un frío constante que no puede explicar y su piel adquiere un tono pálido y enfermizo. La paranoia se apodera de él, temiendo que de alguna manera el doctor haya transferido su maldición. Las noches se vuelven interminables, llenas de pesadillas en las que el doctor Muñoz lo persigue, exigiendo que continúe sus experimentos. El narrador decide abandonar la casa de huéspedes, pero se encuentra atrapado en un ciclo de terror. Cada vez que intenta irse, algo lo detiene, una sensación de asfixia, una visión del doctor en el espejo, o el sonido del sistema de refrigeración fallando en la distancia. La casa misma parece conspirar para mantenerlo allí, como si el espíritu del doctor Muñoz se hubiera fusionado con las paredes y el aire frío que aún persiste en los rincones oscuros. Desesperado, el narrador recurre a la patrona, la señora Herrero, en busca de ayuda.
Pero ella, con una mirada de resignación, le dice que el doctor Muñoz siempre había sido un hombre de secretos y que su destino estaba sellado desde el momento en que cruzó la puerta de la casa. La señora Herrero le cuenta historias de otros inquilinos que habían desaparecido misteriosamente, dejando atrás solo el eco de sus gritos en las noches frías. El narrador, sintiéndose cada vez más atrapado, decide enfrentarse a sus miedos. Regresa a la habitación del doctor Muñoz, ahora vacía y en ruinas. El olor a amoníaco aún persiste, mezclado con el hedor de la descomposición. En un rincón, encuentra los diarios del doctor, llenos de notas y fórmulas incomprensibles. Mientras los lee, siente una presencia detrás de él, una sombra que se mueve en el borde de su visión. El aire se vuelve más frío y el narrador siente que su propia vida se está desvaneciendo. Las palabras del doctor Muñoz resuenan en su mente: la muerte no es el final, sino una transición. Con un último esfuerzo, el narrador intenta destruir los diarios, pero sus manos se vuelven torpes y frías. La sombra se acerca, y el narrador comprende que su destino está sellado. La habitación se oscurece y el frío lo envuelve, llevándolo a un abismo del que no hay retorno. El narrador, atrapado en la oscuridad y el frío, siente cómo su vida se desvanece lentamente. La sombra del doctor Muñoz se cierne sobre él y el aire se vuelve cada vez más gélido. En un último intento por escapar, el narrador se arrastra hacia la puerta, pero sus fuerzas lo abandonan. La habitación parece cerrarse a su alrededor y el frío se convierte en una presencia tangible que lo envuelve por completo. En sus últimos momentos de lucidez, el narrador recuerda las palabras del doctor Muñoz sobre la muerte y la transición. Se da cuenta de que el doctor había encontrado una manera de prolongar su existencia más allá de la muerte, pero a un costo terrible. El narrador siente que su propia esencia está siendo absorbida por la habitación, como si el espíritu del doctor Muñoz estuviera reclamando una nueva víctima para continuar su macabro experimento. La oscuridad se vuelve total y el narrador pierde la noción del tiempo. Los días y las noches se mezclan en un torbellino de frío y sombras. La casa de huéspedes, una vez un refugio temporal, se convierte en una prisión eterna. Los otros inquilinos, ajenos a su destino, continúan con sus vidas, sin saber que el narrador ha sido consumido por el mismo terror que había atrapado al doctor Muñoz. Finalmente, el narrador se rinde a su destino. Su cuerpo, ahora una sombra de lo que fue, se fusiona con la oscuridad de la habitación. El frío se convierte en su única compañía, y el eco de sus propios gritos se une al coro de almas perdidas que habitan la casa. La presencia del doctor Muñoz se disipa, habiendo encontrado un nuevo huésped para perpetuar su existencia. La casa de huéspedes en la West 14th Street sigue en pie, un monumento silencioso a los horrores que alberga. Los nuevos inquilinos llegan y se van, sin sospechar el destino que les espera si se aventuran demasiado cerca de la habitación del doctor Muñoz. El aire frío persiste, un recordatorio constante de que la muerte no siempre es el final, sino a veces solo el comienzo de un terror inimaginable. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.